todos, muchas gracias por estar aquí. Pues sí, la novela quizá hace muy poquito que salió. Yo le propuse a Carlos si quería presentármela, él muy amablemente me dijo que sí, y le propuse también que fuera algo distendido, algo más o menos, tampoco voy a decir divertido, pero que no fuera demasiado serio, que no se tratara de una clase magistral, ni mucho menos. Y a él le pareció bien, y pues nada, yo me he detenido en algunos aspectos que a mí me han gustado de su novela. No voy a seguir ninguna regla demasiado académica, ni mucho menos, sino que me voy a mover y voy a hablar con él de esos aspectos que a mí me han gustado de su novela. En principio me gustaría presentarlo para quien no lo conozca. Carlos Zanón empezó en una editorial muy pequeñita, una editorial entrañable, no sé si decir de culto o algo así, por lo menos para mí. Seguro que había miles como esa, pero era la nuestra, porque yo también estuve colaborando en esa editorial. La editorial se llamaba Ninfula y allí publicó el primer poemario que se titulaba El sabor de tu boca borracha. Después vinieron más libros, más poemarios, como Ilusiones y sueños de 10.000 maletas, En el parque de los osos, Algunas maneras de olvidar a Gengis Khan, Tic Tac, Tic Tac, y Rock and Roll, que es el último libro que ha publicado de poesía y que luego quizás lo intenté relacionar con este libro, o bien él lo intente, no sé. También de Carlos Zanón quiero decir que él ha sabido alternar la novela y la poesía, incluso casi me atrevería a decir a mezclar la poesía y la novela. Incluso encontramos momentos donde sería difícil separar la poesía de la novela. Incluso diría también que parecen prolongaciones de la misma inquietud. Pero eso lo tendrá que contestar él más adelante, si le parece adecuado. O si acaso ya que empieza a contestar, ¿no? ¿Te parece? Vamos así. Sí, sí. Venga. Sí, porque además que tú te lo has preparado, que eres un profe. No jugaría. No, pero él es un encantador de serpientes, o sea que no le hace falta preparar. Será eso. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por dejarme acompañar a Eugenio en lo que es la presentación en su ciudad, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, sí, la verdad es que los dos nos conocimos en esa editorial, que yo creo que no había tantas, y evidentemente para todos los que estuvimos allí, no sé si de culto, pero sí que nos permitió publicar por primera vez, ¿no? En un tiempo en el cual comprábamos ordenadores entre 3 o 4, nos turnábamos para escribir allí en el ordenador, que era en casa de un amigo que está aquí, que es Faico. Y que realmente lo único que queríamos es un poco la idea que teníamos, la misma idea que yo creo que hemos mantenido Eugenio y yo, ¿no? Que creíamos que lo importante era tener algo que decir, más que cómo decirlo. Escribir casi era una religión, ¿no? No era un porque sí, no sé, era muy importante para nosotros. Y bueno, intentábamos, no teníamos ningún tipo de complejo, ningún tipo de conocimiento, cosa que era pues tener 20 años, y aspirábamos a todo, ¿no? Y bueno, no dejamos deudas, no hicimos ningún daño, yo creo que sacamos libros interesantes y que están bien, vamos, yo creo que en el recuerdo todos, uno de ellos es un libro de cuentos de Eugenio, ¿Donde duermen los leones? El sueño de los leones. Que además tenía una dedicatoria, cogí un verso mío y lo puso en uno de sus cuentos, cosa que siempre me hizo mucha ilusión. Lo que dices, pues no lo sé. Yo siempre escribí prosa y poesía desde el principio. Lo que pasa que bueno, pues tuve más suerte publicando poesía, si es que se le puede llamar suerte a publicar poesía, que prosa. Prosa me costó mucho. Yo tuve muchos años escribiendo novelas que no iban a ningún sitio, que me las rechazaban, entonces me costó mucho más. Entonces parece que primero hice poesía y luego eso.
Pero bueno, en realidad es un poco lo que dice Eugenio, es verdad. Yo no hago mucha distinción a la hora de escribir una cosa que otra. Yo creo que las dos cosas salen del mismo sitio para mí, que las cosas que me interesan de la poesía me interesan de la narrativa. Pues eso es lo que hablábamos, la intensidad, la pasión, el tener cosas que decir, el jugar con imágenes. Intento que la prosa, pues los capítulos son cortos como poemas, tienen chispazos así un poco cinematográficos. Intento que sea lo mismo, es mi manera de explicarlo, pero yo creo que nos pasa un poco, a la gente que escribimos nos pasa un poco, que en realidad no hacemos, todas las cosas las hacemos igual, o sea, ponemos una lavadora igual, explicamos algo que nos ha pasado en la calle igual, intentamos descifrar el mundo de la misma manera, ¿no? Y en la hora de escribir yo creo que nos pasa un poco ahí. A mí, por ejemplo, yo tengo una cosa que en el fondo es un inconveniente, que es cuando me gusta no repetirme. Y por ejemplo, yo en la presentación de Eugenio de Barcelona dije muchas cosas y ahora en realidad debería decir las mismas, pero a mí me gustaría que las dijera, porque de verdad que a uno le daban ganas de callarse ya y decir, ¿para qué voy a seguir hablando? Si lo que pueda yo aportar me va a ir restando, pero bueno, hoy no... Sí, no, de todas maneras, a ver, es un poco, yo creo que en eso venimos de sitios parecidos. Cuando tú lees Tiza te das cuenta que no es un libro, porque sí, no es un libro escrito por eso, que a veces la gente dice, no, o sea, algunos escritores, no, yo solo me dedico a explicar historias, ¿no? Te das cuenta de que es un libro que va mucho más allá de eso, que es un libro muy importante para su autor. Es un libro que tiene un sentido para él y lo que quiere expresar, ¿no? Es un libro serio en el sentido de que es un libro importante y eso lo notas. Luego, por ejemplo, a mí me parece que es un libro ambicioso, es un libro que busca muchas cosas, que es un libro que intenta no cambiarte, o sea, sí cambiarte en la manera que tienes tú de pensar, y luego tiene cosas que yo le envidio mucho. Se nota que Eugenio viene del mundo del teatro, pero bueno, los diálogos son buenísimos. O sea, en realidad nos hará una tendencia a dar demasiada prioridad al entretenimiento y a que nos expliquen una historia y nos distraigan un poco, ¿no? Yo creo que Tiza va en otro sentido. Es una novela de un corte más clásico, en el sentido de decir, bueno, voy a explicarte una historia importante, o voy a explicarte algo importante, o voy a desmontarte algo. Y eso. Dicho esto, también hay muchos momentos en los cuales yo me reí mucho con Tiza y pensé, aquí debe tener algunos compañeros de profesión tuyos que no se van a reír tanto como yo, ¿no? ¿Eso lo pensabas o no? Bueno, o lo tenía. Bueno, es que lo de Tiza resulta que es una historia que en realidad es pura fabulación, pero claro, seguramente puede traslucir algún punto de verdad, algún punto incluso que roza el folclore de nuestra profesión, como son claustros o reuniones. Las novelas, o sea, todo es autobiográfico en cierta manera. Yo creo que sí. Otra cosa es que el personaje haga lo mismo que tú o haya tenido la misma experiencia que tú, pero yo creo que esa salvaguarda que tú pones siempre de no, el personaje es una creación, no tiene nada que ver conmigo, yo creo que es una gran mentira. Sí, bueno. Pero es una mentira que bonita. Hay muchas mentiras bonitas que nos gusta mantener, ¿no? Sí. En fin, bueno, es igual. Es un juego literario. Y está bien jugar a confundir al personal. Si en verdad es el autor, es el narrador, además, esta novela está escrita en primera persona, creo que facilita la confusión. Y yo quería crear esta confusión, sobre todo para quienes me pudieran conocer o quienes leyeran aquí que este tío es profe y seguramente que está contando su vida. ¿Qué más da si yo cuento mi vida? No importa demasiado. Algunas vivencias son reales, otras no son reales. Clásico. O sea, yo la novela de Eugenio, yo me la imaginaba en blanco y negro. O sea, esas visitas a la cárcel me las imaginaba con Gregory Peck casi, ¿no? O sea, matamos por el señor. ¿No? ¿Qué decirte? En ese sentido, él estaba manejando como hago yo en esto. O sea, yo tengo el argumento, yo fui Johnny Sanders, es el argumento más viejo del mundo. O sea, es el pistolero llegando al poblado después de haber fracasado. O sea, lo hemos visto 558.000 veces. La cuestión es hacer algo distinto con eso.
Y yo creo que tú también, el planteamiento que haces del tutor, digamos, bueno, tú lo comentaste en la otra presentación, ¿no? El diálogo un poco Quijote-Sancho, ¿no? O sea, quién se está influenciando a quién está manipulando a quién. Eso, bueno, lo haces genial. Y yo creo que, pero claro, estás manejando elementos que son muy, muy fáciles de que yo sepa lo que va a pasar y lo que vas a decir y cómo va a ir allí, ¿no? Yo creo que a ti también te molesta mucho, ¿no? Esas cosas. Sí, claro, intento huir, ¿no? A cierta medida. Bueno, ¿tú crees que se sabe lo que va a pasar en esta novela? No. Vale, menos mal. No, me estaba preocupando. Pensaba yo que se mantenía la duda esa entre... o sea, la historia es la siguiente. Es un profesor que recibe la visita de la madre de un exalumno y la madre le pide que vaya a visitar a su hijo, que está en la cárcel acusado de asesinato. Entonces la novela se estructura en estas 4 visitas que realiza el ex profesor de este chico, que está en la cárcel, 4 visitas, y se va entablando una relación que va increciendo hasta llegar a la última visita, la 4ª visita, donde llegamos al desenlace. Él ha nombrado a Héctor es el nombre del alumno, y sobre los diálogos que mencionaba Carlos, son diálogos que intentan ahondar en los personajes para que afloren todo aquello que más o menos han ido ocultando, y a través del diálogo, una herramienta de técnica literaria también, o teatral en general, a través de los diálogos van aflorando aquello que está más oculto, y he intentado crear situaciones de cierta tensión que desembocaran en el desenlace. Yo le quería... Bueno, entonces los diálogos que se entablan aquí, quería decir, Carlos, creo que se refería a que dialogando los 2 personajes crecen, los 2 personajes se realizan. O sea, llegan a existir porque llegan a dialogar. Y yo en algún momento había establecido una comparación entre Don Quijote y Sancho, porque, salvando distancias, obviamente, ¿no? Pero Don Quijote crece en los diálogos con Sancho, y Sancho igual, porque si lo tuviéramos solo a Don Quijote, como en la primera salida, él solo es un loco de atar que nos hubiera cansado a las 4 locuras. Y de hecho, para evitar este cansamiento, Cervantes crea a ese otro personaje y ambos se desarrollan en el diálogo. Ambos son capaces de pensar, al pensar reflexionar, hablar, ordenar y saber el mundo interior de los 2. Yo le quería preguntar a Carlos, quería hablar yo de su novela, porque él ha citado ya algo y me permito enlazar con lo que él ha dicho. O sea, la historia que nos presenta Carlos es la de un señor que le llaman Francis, como nombre habitual, pero él tiene un nombre, llamemos de guerra, porque él viene del mundo de la música y era conocido como Mr. Frankie. Llega derrotado a su barrio, lo conocen los de la época, pero nadie más lo conoce. O sea, es un señor que llega gordo, llega mayor, llega sin dientes y llega con una mala estrella que va arrastrando y que va marcando el camino que ha de seguir. Y quiero decir algo, quiero leer una línea, lo tengo aquí, no os asustéis, una línea que es parte del diálogo de Francis Frankie, que dice lo siguiente: he vuelto, como Elvis, el barrio contra mí. Y yo aquí he visto al último Elvis, al Elvis que me parece que aquí en el libro de poemas te refieres como la ballena blanca, ¿verdad? ¿Y tú crees que se puede comparar, se puede ver similitudes entre Francis Frankie, la ballena blanca, Elvis? Sí, bueno, no sé. Yo creo que bueno, hay una cierta fascinación por esa derrota, ¿no? A mí en el fondo lo que me gusta de escribir, de la literatura y de leer es que en el trozo que tú has hablado has mezclado 3 mundos completamente distintos. O sea, hemos hablado de Moby Dick, la Ballena Blanca, hemos hablado de Elvis y hemos hablado del barrio donde vivimos, ¿no? Es esa sensación de que todo está en todo y que todo lo puedes generar. Hay algunas grabaciones de material que no material oficial de Elvis, que son grabaciones suyas, que te das cuenta de que cualquier cosa que dice él, hay un coro de gente que se le ríe, diga lo que diga. O sea, es como la corte del rey loco, ¿no? O sea, es decir, tú digas lo que digas, me voy a reír mucho y vas a tener razón, ¿no? Con lo cual, pero tú con todo eso estás perdiendo un poco tus referentes, tu vida, de dónde eres, ¿no? Y en autodidacta, es decir, te aprendes a escribir leyendo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que te dicen que haces bien que piensas, no sé cómo, pero bueno,
hay un momento que tienes una historia y esa historia te pide cómo tienes que explicarla, ¿no? Entonces a veces encuentras la manera y a veces no. A mí una cosa que sí que intento es que el lector no se aburra. Entonces para eso vale casi todo, siempre y cuando... Es un poco lo que decías tú, ¿no? Es decir, cuando yo hablaba del tema de si realmente cuando escribes estás hablando de ti o es todo autobiográfico, tú lo has despachado muy bien. En realidad lo que tenemos que hacer son personajes que sean verosímiles. Eso es el contrato que tienes con el lector, ¿no? O la literatura, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir cuando te dicen, no, tu novela es muy realista? ¿Qué quiere decir eso? La fotografía es muy bonita. Sí, claro. ¿No? Sí, está bien, pero a veces parece que no tenemos nada más que decir. Claro. Y